Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os quería hablar de este libro de aquí, Los chicos, de Tony Sala. Un libro que de verdad me ha impresionado muchísimo, me ha gustado mucho, creo que es de lo mejor que he leído durante el año y no porque no haya leído libros buenos, pero sé que es verdad que con este libro me ha pasado que no me lo esperaba, simplemente empecé a leerlo y en fin, ha sido sorprendente. Sin embargo, antes de continuar quisiera confesar que he cometido un pecado original. He leído este libro de aquí, Los chicos, de Tony Sala, editado por la editorial Trotalibros de Jan Arimany, que está haciendo un fantástico trabajo con esta editorial. Además, recientemente me regaló este otro libro de aquí, que ahora mismo estoy leyendo. Y bueno, dijo que seguía este canal, lo cual pues para mí es un absoluto piropo, sobre todo viniendo de alguien como él. Pero en fin, volviendo a mi pecado original, este libro de aquí, Los chicos, de Tony Sala, es un libro, una novela escrita en catalán y traducido al castellano por la editorial Trotalibros. Yo, que soy catalano parlante, de hecho el catalán es mi lengua materna y lo domino más que perfectamente, he leído este libro en castellano. ¿Y por qué? Bueno, pues porque fue un regalo de Sant Jordi y, en fin, una cosa llevó a la otra. Sí que es verdad que yo sabía quién era Tony Sala, porque es uno de esos nombres que tú conoces, uno de esos nombres que van sonando y que, sin embargo, nunca te terminas de decidir a leer. Y, en fin, esa es la segunda parte del pecado. En primer lugar, leí un libro catalán traducido al castellano y, en segundo lugar, yo no había leído nunca a Tony Sala y de verdad, me arrepiento porque vale muchísimo la pena. Sin embargo, debo aclarar que esta no es la primera vez que me ocurre. Me ha pasado varias veces y sé que es un problema personal mío, pero también a veces pienso que es un problema alrededor de la literatura catalana, que los mismos catalanes o catalanoparlantes no valoramos lo suficiente. Me pasó igual, por ejemplo, con Mercè Rodoreda, que es una de las grandísimas escritoras en lengua catalana. Por poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, Mercè Rodoreda no tiene nada que envidiarle a Gabriel García Márquez, y sé que eso es decir mucho, que es decir muchísimo, pero ese es el nivel del que estamos hablando. Y pese a todo, yo nunca había leído a Mercè Rodoreda. Era uno de esos nombres que siempre estaba de fondo, y precisamente porque estaba de fondo pues me daba, no lo sé, supongo que una cierta pereza, un cierto prejuicio de aburrimiento, y en fin, fue sentarme a leerla y caerme de culo. Pero vaya camaradas, volvamos al punto de origen, Los chicos, de Tony Sala, grandísima novela. Vamos a ver qué nos cuenta. Empecemos con la sinopsis del libro. El pueblo de Vidreres amanece conmocionado. Dos jóvenes hermanos han muerto en un accidente de coche en las afueras. En la onda sísmica de esta doble tragedia, un banquero vive atrapado en su rutina y un camionero adicto al sexo acaricia su escopeta con la esperanza de reventarlo todo algún día, mientras la novia de uno de los hermanos fallecidos, el que conducía, intenta encajar los fragmentos de su vida rota, y un solitario artista regresa derrotado de la ciudad. Con la crisis económica como telón de fondo, Tony Sala se acerca en esta novela a las coordenadas de unos personajes perdidos que deambulan por los márgenes de una sociedad que los rechaza o, en el mejor de los casos, los ignora. La novela de Los chicos rezuma violencia y sensibilidad en todos sus poros, conduciéndonos hacia, quizá, el territorio más incómodo para el ser humano, la muerte. Tony Sala nos sumerge en aquello que a diario intentamos ignorar, la convivencia con el vacío, con lo inexplicable, y en cómo la presencia de los muertos echa raíces por todas partes, poseyendo a aquellos que se quedan y distorsionando su mundo. Vale la pena destacar que Tony Sala, al menos en este libro, domina magistralmente todos sus recursos. Practica un cierto minimalismo narrativo, haciendo un gran uso de la elipse para ir encadenando escenas y descripciones que se reducen meramente a lo esencial, a lo más importante para la exposición de la trama. Y sin embargo, esta transparencia se mezcla con el maximalismo que exudan sus personajes, a quienes conocemos a través del uso del monólogo interior, ya sea en menor
o mayor grado. Con esta mezcla, Tony Sala consigue dos cosas. En primer lugar, su texto evoca una constante sensación de brutalidad debido a los cortes realizados encima de la misma acción, y en segundo lugar es capaz de crear y de armar unos personajes que de verdad son increíbles, que dan miedo por lo próximos que nos parecen y por lo vivos que nos parecen. Quisiera destacar otro aspecto del libro que se suele pasar por alto y que, por el contrario, me parece que resume muy bien la precisión de relojero con que trabaja su autor, y es que la novela de los chicos está dividida en 4 relatos, en 4 personajes que ya desde el principio parecen piezas independientes, cerradas y estancas, lo cual subraya aún más el carácter desolador de la narración. Sin embargo, en el último momento, de hecho en el último párrafo, Tony Sala cierra toda la trama de forma magistral, uniendo los 4 relatos en uno solo y mostrando su auténtica estructura, el camino hacia el infierno por donde nos ha llevado, desde la posición del espectador extranjero al espectador local, del espectador local a la víctima y de la víctima al culpable. Y eso Tony Sala lo hace en tus putas narices, sin que te des cuenta, como si nada, como si fuera fácil, y además sin presumir de ello. Otra de las virtudes a destacar en este libro es el tratamiento espacial, tanto a nivel de territorio como humano. Me parece que pocas novelas han sido capaces hasta ahora de capturar el paisaje rural de la crisis económica española, presentándola no solo como una ruina, sino como un pozo destinado a tragarse todos los fantasmas que lo habitan, dejando de ellos tan solo las huellas, los restos, los neumáticos abandonados, los pequeños objetos y los esqueletos amargos de los edificios dejados a medio construir. A esta geografía externa se le yuxtapone constantemente el territorio interior de los personajes, quienes viven profundamente arraigados en el lugar que habitan. A través del estilo indirecto libre, Tony Sala nos presenta los escenarios mentales de sus personajes, lugares de pesadilla, a la vez que cotidianos, vulgares, que consiguen una constante sensación onírica gracias a esa fricción entre el interior y el exterior. Y esta, camaradas, creo que es una de las grandes conquistas de la novela y quizá una de las que pasa más desapercibidas, y es que Tony Sala nos coloca directamente en un escenario de transición, en un escenario de frontera, nos pone y nos sumerge en el mismo río Estigia, aquel que en la mitología griega separa al reino de los vivos del de los muertos. De repente, todo parecía culpa de la crisis, pero no era culpa de la crisis aquella exposición de prostitutas en las cunetas de la Nacional, pasadas las obras de desdoblamiento, dejadas a medias, pasados los puentes a medio construir, con los carteles de circo desvaídos y los grafitis que decían N2, carretera de la vergüenza, desdoblamiento ya. Pasado el tramo con aquel esbozo paralelo sin asfaltar y separado de los coches por una muralla baja de bloques de hormigón, aquellos terrenos inundados de agua negra con cabellera de hierbas. No era culpa de la crisis el escaparate de carne fresca, una puta cada 100 metros. No era culpa de la crisis, porque antes de la crisis ya había putas. En los años de las grúas había sido cuando el negocio se había extendido por todas partes, como una mancha de aceite. Pero la moral no se mueve a la velocidad de las finanzas y, una vez acabados los años de vacas gordas, las chicas seguían allí, sometidas como todo el mundo a las penurias de los nuevos tiempos. Muy bien, camaradas, este es el primer párrafo de esta novela, Los chicos. Aún no lo sabemos, pero estamos frente a la voz interior de un personaje muy particular y ya nos está marcando los términos en que se desarrollará la novela, con este paisaje devastado, con este paisaje casi de escaparate y de pesadilla, con todas estas prostitutas a la vista y con todas las ruinas de la crisis más a la vista. En última instancia, Tony Sala nos presenta un escenario de personajes agasajados por la vergüenza, por la culpa, por la venganza, palanca con que el autor consigue darle la vuelta a la tortilla. Y es que en esta novela los vivos, los personajes que siguen con vida, se convierten en muertos, y aquellos que ya han abandonado la vida son quienes terminan reinando sobre ella.
En fin, creo que ha quedado muy clara mi admiración por esta novela de aquí. Así que por último quería felicitar una vez más a la editorial Trotalibros, que en un mundo globalizado como el nuestro está permitiendo a través de estas traducciones que joyas, auténticas joyas de la literatura catalana, como esta novela, se abra paso un poco más allá de nuestro rincón del mundo y pueda acceder a nuevos públicos para reivindicar el mérito de trabajos como este.